lo cual es un estudio diferente, puede ser interactivo, quiere decir, porque por si el propósito verdad es que cada uno de nosotros podamos descubrir el don con que Dios nos ha capacitado y poderlo poner por obra para la edificación del cuerpo de Cristo, pues es bueno que sea interactivo en el sentido, si hay alguna reafirmación, si hay algún tipo de pregunta. La idea es salir de aquí teniendo muy claro cada uno de los dones espirituales. Hasta aquí hemos tratado 2 de ellos, lo cual es el apostolado y el de profecía. Hoy vamos a añadir uno más en lo que es el ministerio oral de la palabra. Pero antes de mencionar este tercer don, quiero que leamos juntos Mateo 25. Los versículos, digo juntos en el sentido de que me sigan con la vista. Es una de las maneras de nosotros velar y orar sabiendo que el Señor está a las puertas y que Él viene pronto. Y la manera una de las maneras de estar velando es estar en el desarrollo de nuestros dones. O sea, activos en la obra del Señor, esforzándonos cada vez más por hacer las cosas mejor para Él. Hermanos, en esto, como hace el caballo, tenemos que tapar nuestros ojos, tener nuestra mirada solamente al frente. Si usted se va a fijar para el de al lado, para el que tiene al lado, le va a entrar un desánimo tremendo, porque esa es la apatía que está viviendo la iglesia en estos últimos días. Pero usted no puede fijarse en eso, usted tiene que seguir hacia adelante, los ojos puestos en Jesús, porque cuando estemos delante de su tribunal y sean repartidas las galardones, porque Él dice, cuando yo vengo con mi galardón, sean repartidas las recompensas y los galardones, allí vamos a estar solitos, cada uno de nosotros delante de Él, dando cuenta de sí mismo. Y eso es lo importante. Por eso quiero llamar la atención a este pasaje, en medio de este estudio de los dones, que dice, comenzando en el versículo 14, yo leo, ustedes me siguen con la vista, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a la capacidad, y luego se fue lejos. Si al leer estas palabras de Jesús podemos ir recordando muchas cosas que hemos aprendido del estudio de los dones. Notar aquí que dice, le entregó sus bienes. Esto es de Cristo, esto es del Señor, esto no es de nadie en particular, no es del pastor, es de Cristo, es de Dios. Él lo que hace es poner sus bienes en nuestras manos para que nosotros seamos administradores de estos bienes. Dice, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Dice, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes.
Una de las cosas que nos enseña aquí esta parábola de los talentos, hermanos, es que nosotros tenemos que crecer con lo que el Señor nos da. El incremento de talento no significa meterse en capacidades que el Señor no te ha dado, en el sentido de estar buscando ejercer otros dones con que el Señor no te ha capacitado. Se trata del mismo talento, lo único que usted va a crecer en su desarrollo, cada vez se va a hacer más útil, cada vez lo va a hacer mejor, cada vez usted va a ir progresando en lo que es el desarrollo de su capacidad y su habilidad para el Señor, porque es lo que queremos, ser hallados fieles por Él. En otras palabras, el Señor me llamó para apóstol, voy a ser el mejor apóstol. El Señor me ha llamado para profeta, bueno, voy a tratar de ser el mejor profeta, no mejor que nadie, pero lo mejor de mi capacidad. Hoy vamos a ver el don de pastor. Si buscamos Efesios capítulo 4 y versículo 11, que dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A otros pastores y maestros. Antes de hablar de este don, quiero primeramente decirle que hay veces que se trata de elevar demasiado esta posición. No quiere decir de que no se respete como tal, pero el pastor no es un jefe de la iglesia, el pastor no es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la única cabeza de la iglesia? Es Cristo. ¿Okay? El pastor no es el dueño de la iglesia, el pastor es un miembro más de la iglesia. Lo único que ha recibido un llamado especial del Señor para ejercer una función específica dentro de la iglesia. Es la habilidad de ciertos miembros del cuerpo de Cristo de asumir la responsabilidad por un periodo largo del bienestar espiritual de un grupo de creyentes. Es muy diferente a lo que es el apóstol, porque recuerden, el apóstol es el misionero, es el que va y abre una iglesia y quizás la atiende hasta que deje ya a alguien como líder dirigiendo esa iglesia. Por ahí se va para otro sitio. El profeta es un predicador laico, tanto del evangelio como de otras verdades bíblicas. Una persona que predica la palabra con soltura, lo hace bien. Eso es un profeta. No tiene responsabilidad de ovejas. El pastor entonces es una persona que, por eso se dice, por un periodo largo de tiempo, se encarga del bienestar espiritual del grupo de creyentes. Esa es su tarea principal, encargarse del bienestar espiritual. Por ejemplo, si vamos a Hechos, capítulo 20, aquí Pablo se estaba dirigiendo a un grupo de obispos, que es también otro título para pastor. Hechos 20, 28 al 30. Por eso yo digo, nosotros podemos ser ordenados al ministerio pastoral, pero no somos pastores hasta que no hayan ovejas. Si no hay ovejas, no eres pastor. Para usted ser pastor tiene que tener ovejas para apacentar. Por tanto, mirad por vosotros. O sea, el pastor tiene que ver también por él mismo como oveja que él es, y también que se debe a su pastor que es Jesucristo. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. O sea, que si el Espíritu de Dios no te pone a ti como pastor de este rebaño, lo más probable es que no vas a durar el tiempo que requiere ese pastorado. Son de los pastores que van de grupo en grupo, en grupo en grupo y no encuentran. ¿Por qué? Porque no los ha puesto el Espíritu Santo en ese grupo específico de hermanos. Dice que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó
por su propia sangre. Noten, la iglesia es de Él, es un rebaño que Él ganó, pertenece a Él. Lo único que hace el pastor es apacentar. Eso significa nutrir, brevar, que es llevar a tomar agua, cortarle la lana, en fin, todo un trabajo pastoral del cuidado de las ovejas. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, un pastor tiene que estar capacitado por varios dones que le son imprescindibles para el desarrollo de su ministerio. Una de las cosas que hemos estado haciendo a través del estudio de los dones es, a pesar de que la lista es larga, ver cómo un don necesita de otro para poder funcionar. Bueno, el pastor necesita el don de profecía, tiene que ser un buen predicador, enseñanza, también sabiduría, necesita discernimiento, exhortación, porque es mucho el trabajo de consejería, administración, o sea, son varios dones que son necesarios para que el pastor pueda llevar a cabo su trabajo de guiar y edificar a los cristianos en el crecimiento espiritual y también en el desarrollo de sus dones. Es decir, responsabilidad del pastor es que las ovejas descubran sus dones y lo puedan poner en práctica para la obra del Señor. Un pastor es capaz de ejercer cierta influencia sobre un grupo para guiarles a alcanzar una meta o un propósito. Debe de promover el teocentrismo, que es el culto centrado y dirigido a Dios, y también ayudar a la iglesia a tomar decisiones. No es el que toma decisiones, es el que ayuda a la iglesia a tomar decisiones, que son dos cosas completamente diferentes y no podemos equivocarnos. Vemos como, según les decía Pablo a este grupo de obispos, protege del error, de las herejías, disemina la verdad, primeramente como modelo. Si un pastor no es modelo de lo que predica, pues su palabra carece completamente de autoridad, y no puede ser así. O sea, el propósito de este pastor es que el grupo de creyentes maduren a la semejanza y a la estatura de Cristo. Personalmente responsable también de evangelizar, pero en la iglesia van a haber evangelistas, gente que Dios las va a usar para salvar almas para Cristo. Pero el trabajo primordial del pastor es que el grupo que el Señor pone delante de él crezcan y maduren en muchos aspectos de la vida, hermano, en fe, en carácter cristiano, en servicio y desarrollo de los dones. O sea, la iglesia tiene que crecer. A veces nosotros pensamos, no, la iglesia no está creciendo porque estamos mirando los números de asistencia. Pero esa no es la única manera que la iglesia crece. En primer lugar, sí, la iglesia crece por el número de almas que son ganadas. Pero nosotros sabemos que el Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos y que tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad de llevar a cabo la gran comisión. Pero también la iglesia crece en conocimiento de la palabra y en desarrollo de carácter cristiano. Esa es otra manera de ver el crecimiento de la iglesia. Y el pastor lo evalúa. El pastor se da cuenta cuáles son las necesidades que hay en la iglesia y por eso es que el Señor le da la palabra para ayudarle a crecer. Y también la iglesia crece abriendo otras obras. O sea, no es solamente que nosotros de 100 nos convirtamos en 1000. Hay muchas maneras de crecer en la obra del Señor y el pastor debe de velar por ese crecimiento. A la hora de ver el pastorado, hay que tratar estas tres consideraciones. Tiene que ser un hombre con características adecuadas. Estas características
están bien detalladas en el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, ustedes después lo pueden leer, están bien detalladas las características de lo que es un pastor. O sea, y si no ya tiene esas características, entonces Dios no lo ha capacitado para el pastorado, porque Dios no va a capacitar a una persona que está en incumplimiento de los mismos deberes que mismo Dios impone. ¿Entienden lo que les digo? Así que eso es clave para un pastorado. Las características de 1 de Timoteo 3 del 1 al 7. También tiene que ser una persona responsable, según 1 de Pedro 5 del 1 al 3 y Hebreos 13, 17. Tiene que ser una persona responsable porque va a dar y rendir cuentas a Dios. Y 3, tiene que ser una persona llena del amor del Espíritu Santo, sin intereses particulares, sin fines de lucro. O sea, tiene que ser una persona así, de lo contrario, su pastorado no va a llevar muy lejos. Repito, lleno del amor del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no es fácil lidiar y tratar con las personas y las diferentes necesidades que hay entre las personas. Si usted no es una persona llena del amor y la paciencia del Espíritu Santo, se va a quemar, como dice, según va desarrollando su ministerio. Sin intereses particulares. Cuando vemos intereses particulares aquí, puede ser que sea el signo de dólar que muchos miran en los salarios de los pastores. Bueno, yo me imagino que son las iglesias grandes, ¿no? Que le pagan mucho a los pastores, pero si usted se pone a pensar, hay un montón de burócratas que ganan 3 y 4 veces más que los pastores. Sin embargo, no tienen la carga, la responsabilidad, las tensiones que tiene un pastor. Burócratas. Son personas detrás de por ejemplo, gerentes, directores de aquí y de allá. Pero yo no hablo de la iglesia, hablo de trabajos seculares. Por ejemplo, los superintendentes de los sistemas escolares, estamos hablando de 300 y pico de mil dólares. Y así, usted coge cualquier persona y nadie se queja porque le paguen ese dinero. Nadie se queja porque usted va a un doctor y le cobra tanto por la cita médica. Usted no le dice, no, yo no le voy a pagar eso porque usted es un aristócrata que vive del dinero. Nadie se queja, todo el mundo lo paga. Sin embargo, qué triste que la gente siempre está pendiente de los pobres pesos que gana un pastor y lo está criticando y se está quejando y le dicen vividores y le dicen esto y lo otro. Y eso es triste porque la misma palabra del Señor dice, el obrero es digno de su salario. Para la hora de hablar de salario no es tan grande que digamos, comparado a las tensiones que lleva el ministerio. Por eso es que si la persona no está capacitada por el Señor, puesta por el Espíritu Santo, con las características que la Biblia misma dice, no va a durar ni lo que dura un merengue en la puerta de un colegio. No va a durar, simplemente es así. Así que, bueno, aparte de mi persona, ¿hay alguien aquí que tiene el don de pastor? Muy bien, vamos al próximo don, que es el don de maestro. Sí, ok, si tienen preguntas está bien. Dígame, Gardenia. Ok. Sí, las características adecuadas es 1 de Timoteo 3 del 1 al 7. Una persona responsable. O sea, eso es primordial, porque acuérdense que el Espíritu Santo llama a esta persona, la iglesia lo pone aparte, pero la iglesia ha visto un patrón de responsabilidad en esta persona que es capaz de ser fiable para poder conducir a la iglesia. Estamos hablando en todo aspecto de su vida, una persona estable,
No puede ser como la ola del mar, para allá y para acá, como los barcos, como yo digo, un día están aquí, un día están allá, siempre temprano, siempre cumplidor, siempre así. Eso es una persona responsable, eso debe de ser un pastor. Si usted llega tarde a los sitios, hermano, especialmente a los cultos, pídese. Eso, por lo menos yo, para mí, cualidad de pastor no hay. Lo primero, Dios va a llamar a alguien que es responsable. ¿Okay? Primera de Pedro 5, del 1 al 3, Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17, porque la responsabilidad que tenemos es dar cuentas a Dios por nuestro trabajo y por las cosas que hacemos. Sí. Y la tercera es lleno del amor del Espíritu Santo sin intereses particulares o fines de lucro. Juan 10, del 1 al 18, ya eso apunta a las palabras de Jesús cuando hablaba de los asalariados, o sea, personas que abrazan el pastorado, pero por intereses o motivos erróneos que no deben de ser. ¿Hermana? La pregunta es que si algún cristiano puede tener una de las características de que Timoteo. un pastor, que tiene que tener un pastor o varias características, pero no llega a tenerlas todas, o sea, Hermana, no puede ser pastor. debe de tenerlas todas. Sí, pero algún cristiano puede tenerlas. Bueno, déjeme decirte, estas características que menciona Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, si usted las toma una por una, es para todos los cristianos. Todos los cristianos deben de, los hombres, gobernar bien sus casas, tener los hijos bajo control, tener un buen testimonio, conocimiento de la palabra, eso es para todo. Pero las características cuando se exponen como requisitos es porque a la hora de examinar a un pastor, si no tiene esas características, todas las características, no es una sí o no, todas, está descualificado para el ministerio. ¿Entiende? Pero debe de tenerlas todas. Ok, ¿alguna otra pregunta con relación al pastorado? Hermano. No, la iglesia siempre es la que dispone el salario del pastor. En mi opinión personal, y eso es una opinión, no es que esté en la Biblia ni nada así, pero el pastor tiene que estar más o menos en el averaje de lo que es su congregación. En el averaje, como le digo, no en una pobreza, pero tampoco demasiado alto, que sobrepase a los niveles predominantes en lo que es sociales en su congregación. Hay pastores que van a trabajar en centros o en lugares que son de gente rica, de gente con mucho dinero. Bueno, pues él tiene que estar asociado a ese tipo de personas para poderles ministrar. Hay personas de muy bajos recursos y pobres, o sea, si la iglesia está en una zona donde esa es la característica de la iglesia, pues el pastor tiene que adaptarse a vivir así. Casi siempre todos los lugares sabemos que son clase media, y es lo que yo pienso que debe de estar un pastor en una clase media, cosa que no le falte, pero tampoco excede a lo que es lo normal que hay en la congregación. Pero eso lo dispone la misma congregación. No hay una cosa que uno diga por tantas personas o por tantos no. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? Bueno, vamos entonces a pasar al próximo de los dones, al de maestro. A lo mejor nos alcanza a tratar este don antes de salir esta noche. Se encuentra en Efesios 4:11 y también Primera de Corintios 12:28. Primera de Corintios 12 es nuestro texto. Efesios 4:11 ya lo leímos, está ahí juntos, pastores y maestros. Pero también aparece con otros títulos que son dones imprescindibles del maestro. En otros lados aparece como enseñanza. Por ejemplo, Romanos 12, 6 al 8 es como aparece, no maestro, sino enseñanza.
y también como palabra de ciencia. Así aparece en 1 Corintios 12, del 7 al 10. O sea, el maestro va a necesitar de dones de exhortación, dones de sabiduría, dones de palabra de ciencia. Y después vamos a ver estos dones en particular. Pero es la habilidad especial de ciertos miembros del cuerpo de Cristo de comunicar información revelante e instructiva de una manera tal que se aprende. Eso es un maestro. Un maestro no es pararse aquí en un púlpito a decir todo lo que usted sabe o tratar de impresionar con su conocimiento. Eso no es un maestro. Un maestro está consciente que su objetivo es que aprendan los alumnos. Se va a hacer lo que sea necesario para que ellos aprendan, se va a adaptar a ellos, va a traer modos y métodos y medios eficaces para que los alumnos aprendan, va a estar consciente de los niveles de aprendizaje que hay en los alumnos, etcétera, etcétera, porque lo que él quiere es comunicar una información relevante o instructiva de manera tal que se aprende. Es diferente al pastor porque no tiene la responsabilidad de apacentar o al rebaño o la responsabilidad del cuidado espiritual de lo que es la iglesia o la congregación. Más bien él sirve al pastor en el desarrollo de la enseñanza, sirve al pastor en su responsabilidad de que las ovejas crezcan en conocimiento de la palabra del Señor. Por eso instruye, explica, expone verdades bíblicas en tal manera que causa que creyentes entiendan y sobre todo adquieran la manera de aplicar dichas verdades a sus vidas. No todo el mundo puede ser un maestro y a la vez no todo el mundo es un maestro de todas las edades o de todas las necesidades que hay en el ser humano. Por eso además del don de la enseñanza, Dios le pone a la persona es una pasión para trabajar con cierto grupo determinado de personas. Acuérdense, el don es algo que lo va a apasionar a usted. Usted le va a gustar hacer lo que usted hace. Y por eso lo hace bien, porque todo lo que a nosotros nos gusta hacer, lo hacemos bien. Pablo y Apolos son ejemplos de este don. Tienen una gran responsabilidad ante Dios. ¿Y el instrumento del maestro cuál es? La lengua. Ese es el instrumento. Ese es el libro texto, pero el uso de él es con la lengua. Por eso es que Santiago 3:1 le hace una advertencia estricta a los maestros que tienen que ser personas que tienen que tener mucho cuidado con el uso de la lengua. O sea, no pueden ser personas contenciosas, chismosas, etcétera, etcétera, porque como usted va a usar este instrumento que Dios le ha dado para ejercer su don y también lo va a usar de una manera que a Dios no le agrada. Por eso es que es tan importante que los maestros sean personas prudentes y decorosas. Otro de los dones es palabra de sabiduría. Se encuentra ahí en nuestro texto, 1 Corintios 12, del 7 al 10. Quiero dar estos últimos dos dones porque tienen relación con el maestro. ¿Okay? O sea, un maestro es necesario que tenga estos dos dones, palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Vamos a ver la diferencia entre una y otra. Palabra de sabiduría es la habilidad de relacionar verdades bíblicas con las necesidades y los problemas de la vida. O sea, sabemos que sabio es tomar decisiones correctas. Bueno, a la hora de llevarlo a la enseñanza, son personas que puedan tomar cierta enseñanza bíblica y aplicarla a alguna necesidad que se presente entre sus alumnos, lo hace con sabiduría, concretamente, para que esa necesidad se satisfaga. Requiere mucha oración, el maestro, dependencia y sensibilidad del Espíritu Santo en situaciones específicas en las que haga falta el uso de este don. O sea, palabra de sabiduría es recibir instrucción del Espíritu Santo o una intuición de cómo aplicar verdades
a necesidades y situaciones que se presentan en el cuerpo de Cristo. Ahora, palabra de ciencia es la habilidad de descubrir, acumular, analizar, clarificar información e ideas que son pertinentes al bienestar del cuerpo de Cristo. Usted va a ver que un maestro no puede ser un mero oidor. Y de nuevo, no podemos tampoco exigir que todos los hermanos en la congregación que están escuchando tengan este ánimo de poder retener información y de poder guardar. Casi siempre al maestro le gusta tener su libreta y su lápiz y tomar notas y tomar cosas que pueda recordarse después y organizar materiales, o sea, acumular información. El maestro no se conforma, sino llega hasta el conocimiento que está procurando. Una persona que trabaja con diccionario, con enciclopedias, con comentarios, mapas, todo lo que le pueda ayudar a adquirir conocimiento. Si usted le dice algo al maestro, él no se va a quedar conforme con que usted se lo diga, lo va a comprobar o va a tratar de indagar. El caso es, su meta es llegar al conocimiento. Y ese es lo que es el don de la palabra de ciencia. Por eso que es un don necesario para todo maestro, ¿sí? Ajá. Uh-huh. Sí. Sí, esos son. Sí, precisamente yo recuerdo que una vez salió en un boletín acerca sí, son los que no cuidan o golpean a los padres, son los matricidas y los patricidas. En estos días hubieron 2 jóvenes que mataron a sus madres. Esos son matricidas. O sea, son personas que abusan de los padres. Muy bien, pero la idea está eso. Por ejemplo, algún alumno viene y le dice algo al maestro, entonces el maestro ya se le queda en la mente y trata de procurar traerle la respuesta. No podemos pensar que el maestro lo sabe todo y tiene la respuesta para todas las preguntas. Ese es uno de los errores que pueden cometer muchas personas. Si usted no sabe algo, debido a que nuestra mente es humana y finita, usted simplemente le dice al hermano o a la hermana, como usted hizo, ¿sabes qué? No le tengo la respuesta hoy, pero se la traigo la semana que viene. Ahora, el buen maestro no se olvida de traerle la respuesta. El buen maestro se encarga y dice, no, ahora yo voy a traerle la respuesta a mi alumno. También, cuando se equivoca, no tiene por qué, como dice, tratar de pasarle un trapito para que se vea bien la equivocación. No, lo dice así, me equivoqué. Escribí un pasaje incorrecto, lo que sea. Usted trata de hacerlo y eso es lo que es un maestro. En fin, lo que tiene en la mente el maestro es el conocimiento, el aprendizaje de los alumnos y va a hacer todo lo posible por hacerlo. Pero repito, el buen maestro se ve, su manera de organizar material, de buscar información, de prepararse, de adquirir todo lo que sea necesario para ir a hacer un buen trabajo. ¿Cuántos aquí tienen don de maestro? No me digan que aquí no hay. ¿Cuántos aquí tienen don de maestro? Muy bien. ¿Cuántos aquí tienen don de maestro? Don de maestro. Yo hasta que no vea las manos de todos los maestros que hay aquí, yo no voy a parar de preguntar, porque si usted está enseñando y usted no es maestro, a ver, ¿cuántos tienen don de maestro? Levanten bien la mano. Sí, no, hay que tenerlo. Sí, no, nosotros perfectos no somos, pero nosotros tenemos que saber si tenemos fácil de cerciorarse. ¿Tiene usted esa pasión por enseñar y porque sus alumnos aprendan? Bueno, eso es lo que es un maestro. Ahora usted puede crecer como maestro
y mejorar en su forma de enseñar, en su pedagogía. Usted crece y aprende y todo eso, pero si usted siente esa pasión por enseñar a las personas, entonces tiene don de maestro, debe de tener palabra de sabiduría. Recuerden, es la manera de poder aplicar una verdad bíblica a una situación, una necesidad específica, y tiene que tener palabra de ciencia. La palabra de ciencia no es más que un amor al conocimiento. Les voy a poner un ejemplo. A mí se me viene una idea, un versículo en la mente. Y hasta que yo no lo encuentro, yo no paro. No sé el tiempo que me tome, regreso a él, pero hasta que yo no encuentro ese versículo, yo digo, yo sé que está en la Biblia, yo sé que está ahí, no lo encuentro, pero hermano, no paro hasta que yo no lo encuentro. El maestro hace eso, el maestro hace todo lo posible por adquirir la palabra de ciencia, por adquirir conocimiento, porque ese es su instrumento, esa es la manera en que él va a hacer adecuado su trabajo. Okay, la semana que viene vamos a ver, todavía nos quedan ver algunos dones de lo que es el ministerio oral. O sea, estamos viendo los dones divididos en dos ministerios, el oral y el práctico. Así que si usted todavía no se ha identificado con alguno de estos dones que estamos dando, no se preocupe, vienen muchos más por ahí. Si no es en lo oral, es en lo práctico, pero en algo usted se va a poder identificar para la gloria del Señor y para la edificación del pueblo de Cristo. El Señor les bendiga, hermano.